déjame en paz. Ya se las arreglarán ustedes solos, respondió mi marido de manera tradicional cuando mi suegra me golpeó en la cara. Y yo me las arreglé de tal forma que no les pareció poco. La suegra salió volando escaleras abajo con un silbido, y después me acerqué a él. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Disfruten la escucha. Sara se despertó porque el apartamento estaba demasiado silencioso. Normalmente por las mañanas Biel hacía ruido en la cocina, hacía tintinear las tazas, daba portazos a la nevera, encendía la cafetera. Hoy el silencio era denso, casi tangible. Giró la cabeza, la mitad de la cama estaba vacía, la colcha cuidadosamente arreglada. Eso significaba que su marido se había levantado hacía rato. Poniéndose la bata, Sara salió al pasillo. En la cocina Biel estaba sentado a la mesa, absorto en el teléfono. Delante de él había una taza de café a medio beber y, en el plato, un sándwich mordido. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Buenos días, dijo Sara, encendiendo la cafetera. Ajá, respondió Biel. 8 años de matrimonio le habían enseñado a no esperar más. Sacó del armario su taza, la de color azul claro con el asa rota, la misma que siempre pensaba tirar pero nunca lo hacía. Encendió la cafetera y esperó a que el café se preparara. Afuera caía una fina lluvia de octubre, las gotas resbalaban por el cristal. Faltaba 1 hora para ir al trabajo. Había que arreglarse, maquillarse, comprobar si todo estaba en el bolso. Mi madre se muda, dijo de pronto Biel sin apartar la mirada de la pantalla. Sara se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿Cómo que se muda? Pues así, tiene goteras en el techo, empezaron una reforma y es imposible vivir allí. Se mudará con nosotros por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Biel por fin levantó la vista y la miró como si hubiera hecho una pregunta tonta. Pues hasta que arreglen el techo. 1 mes, quizá 2. No estarás en contra, ¿verdad? Es mi madre. Sara dejó la taza lentamente sobre la mesa. Algo dentro de ella se contrajo, un dolor desagradable bajo las costillas. Adela. La suegra que en cada encuentro la examinaba de pies a cabeza, fruncía la nariz como si percibiera un olor desagradable y siempre encontraba algo que criticar, que si el peinado no era el adecuado, que si el vestido le quedaba flojo, que si hablaba demasiado alto. ¿Cuándo? Fue lo único que preguntó Sara. Esta misma tarde. Pasaré a buscarla. Liberaremos la segunda habitación y se instalará allí. La segunda habitación, la misma que Sara y Biel pensaban convertir en un despacho. Sara incluso había comprado un escritorio, pero aún no lo había montado. Estaba en una caja, en una esquina, esperando su momento. Está bien, dijo ella. ¿Qué más podía decir? Discutir no tenía sentido. Biel ya lo había decidido todo y, como siempre, nadie había preguntado su opinión. Él asintió y volvió a mirar el teléfono. Sara dio un sorbo al café, caliente, quemaba. Se sentó frente a él y miró a su marido, hombros anchos, cabello corto, mentón testarudo. Era guapo cuando se conocieron. 9 años atrás, en una fiesta de amigos comunes, la miraba como si fuera la única persona en la habitación. Le hacía cumplidos, la hacía reír, le regalaba flores. El primer año fue como un cuento de hadas, y luego, de forma imperceptible, todo cambió. Biel se volvió callado, ensimismado. Dejó de interesarse por sus asuntos, por sus sentimientos. Empezó a llegar del trabajo, cenar en silencio y encender la televisión. Los fines de semana iba a casa de su madre, ayudaba con las tareas, arreglaba cosas, trasteaba en el garaje. Sara se quedaba sola en casa. Intentó hablar, intentó recuperar lo que había sido, pero Biel se apartaba, estaba cansado, no ahora, luego. Y poco a poco Sara aprendió a callar, aprendió a no esperar, aprendió a vivir junto a una persona que miraba a través de ella. Me voy al trabajo, dijo Biel, levantándose. Terminó el café y se guardó el teléfono en el bolsillo. Sara asintió. Él salió sin despedirse. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió. Sara permaneció sentada en la cocina unos 10 minutos, mirando por la ventana. Luego se levantó y empezó a arreglarse. No podía llegar tarde a la oficina, la jefa ya últimamente le buscaba faltas por cualquier cosa. Todo el día trabajó en piloto automático, informes, llamadas, reuniones, otra vez llamadas. A la hora del almuerzo entró en una tienda y compró comida, había que preparar algo para la cena, ya que Adela llegaba. ¿Asar pollo?
A la suegra le gusta el pollo, ¿o no? Una vez dijo que el pollo quedaba seco, que mejor cerdo. Sara estaba frente al mostrador intentando recordar cuando de repente se dio cuenta de que estaba enfadada. Enfadada por tener que adivinar qué le gustaba a su suegra. Enfadada porque nadie le había preguntado si quería que otra persona se instalara en su casa. Pero el enfado pasó rápido. Sara estaba acostumbrada a sofocarlo y sonreír. Por la tarde volvió a casa cargada de bolsas. Al final, pollo, con patatas y verduras. Se cambió rápido, se puso un delantal y empezó a cocinar. Cortó las patatas en cubos, frotó el pollo con especias, lo metió todo en el horno y puso el temporizador. A las 7 en punto sonó el timbre. Sara se secó las manos y fue a abrir. En el umbral estaba Adela, baja, corpulenta, con el cabello canoso cardado y los labios finos. Llevaba un abrigo azul oscuro y una enorme bolsa en las manos. Detrás de ella aparecía Biel con 2 maletas y una caja. «Hola, Sara», dijo la suegra al entrar en el apartamento. Se quitó el abrigo y se lo tendió a Sara como si fuera una criada. Sara lo tomó y lo colgó en el perchero. «Hola, Adela. Pase, por favor». La suegra avanzó hacia el interior del piso, mirando a su alrededor. Biel, en silencio, arrastraba las maletas hacia la segunda habitación. Sara se quedó en el recibidor, sintiendo cómo la tensión crecía, llenaba el aire y lo volvía espeso. «Bueno, muéstrame dónde voy a vivir», ordenó Adela. Sara la condujo a la segunda habitación. Allí había un sofá, un armario viejo y el escritorio aún en su caja, apoyado contra la pared. La suegra hizo una mueca. «Es un poco estrecho». «Bueno, lo soportaré. Total, no será por mucho tiempo». «Biel, deshaz las maletas», le ordenó a su hijo. «¿Por poco tiempo?», sonrió Sara para sus adentros. «¿2 meses es poco tiempo?». Él, obediente, empezó a sacar las cosas. Sara fue a la cocina y comprobó el pollo. Faltaban unos 20 minutos. Se sentó a la mesa y se quedó mirando la pared. Por dentro todo se le encogía cada vez más. Intentó ahuyentar la ansiedad, pero no se iba. Una vaga sensación de que su vida estaba a punto de cambiar, y no para mejor. «Sara, ¿ya está lista la cena?», se oyó la voz de Adela desde el pasillo. «Unos minutos más», respondió Sara. «Ah, yo pensaba que ya habías puesto la mesa». «Bueno, esperaré». La suegra pasó al salón y se dejó caer en el sillón frente al televisor. Encendió algún programa de tertulia. Sara sacó los platos, colocó los cubiertos y puso la mesa. El mantel blanco, el de las ocasiones especiales, para que Adela no encontrara de qué quejarse. Cuando el pollo estuvo listo, Sara lo colocó en una fuente, repartió las patatas y llamó a Biel y a su suegra. Cenaron en silencio. Adela comía despacio, pensativa, levantando de vez en cuando la mirada hacia Sara. Ella sentía esa mirada, evaluadora, fría. Biel miraba su plato y masticaba. «El pollo está un poco seco», sentenció por fin la suegra. «La próxima vez intenta hornearlo en papel de aluminio y con menos especias. Además, está un poco salado». Sara apretó el tenedor. «De acuerdo, lo tendré en cuenta». «¿Tú sabes cocinar, en general?». Adela dejó el tenedor y la miró directamente a los ojos. «Biel está acostumbrado a la comida normal, yo lo eduqué así desde pequeño». «Sé cocinar», respondió Sara, lacónica. «Ya veremos». Biel guardaba silencio, comía y callaba. Sara lo miró de reojo. Al menos podía haber dicho algo, haberla defendido. Pero no, era como si no oyera nada. Después de la cena, Adela se fue a su habitación para instalarse. Sara recogía la mesa y lavaba los platos. Sus manos se movían automáticamente, los pensamientos se enredaban. Intentaba convencerse de que todo estaría bien, de que 2 meses no eran tanto tiempo, de que podía aguantar. Pero por dentro seguía arañándole la ansiedad. Biel estaba sentado en el salón, clavando la mirada en el televisor. Sara se secó las manos, se acercó y se sentó a su lado. «Biel, ¿podemos hablar?». «¿De qué?», preguntó él sin apartar la vista de la pantalla. «De tu madre. Entiendo que sea tu madre, pero quizá deberíamos haberlo hablado antes». «¿Hablar qué?». «No tiene dónde vivir. No podía dejarla sola». «No me refiero a eso. Solo me parece que a los 3 nos va a quedar estrecho». Biel por fin se volvió hacia ella. La miró como si hubiera dicho algo indecente. «Sara, es mi madre. Me crió sola. ¿De verdad no puedes aguantar un par de meses?». «Puedo. Yo solo». «Entonces no empieces. Estoy cansado».
Se volvió otra vez hacia la televisión. Sara permaneció sentada unos segundos más, luego se levantó. Fue al dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama mirando al techo. Detrás de la pared se oían pasos. Adela caminaba por su habitación, movía cosas, abría armarios. Luego salió al pasillo. Sara oyó cómo abría la puerta del baño, después la de la cocina. La suegra exploraba el piso, exploraba el territorio, como marcándolo con su presencia. Sara cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día. Solo tenía que resistir, no prestar atención, no reaccionar. Pero la ansiedad no desaparecía. Crecía, llenaba su pecho y le dificultaba respirar. Biel entró en el dormitorio tarde, cuando Sara ya casi dormía. Se acostó, se dio la vuelta hacia la pared y a los pocos minutos empezó a roncar. Y Sara permanecía despierta, escuchando cómo Adela caminaba por el piso, cómo abría armarios y movía sillas, escuchando cómo una persona ajena se apropiaba de su hogar, y comprendiendo que aquello no era más que el comienzo. Los primeros 3 días Sara se mantuvo firme. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, se iba al trabajo, volvía por la tarde y hacía la cena. Adela se comportaba de manera tranquila, casi imperceptible. Se quedaba en su habitación, veía la televisión y a veces salía a la cocina a tomar café. Sara incluso empezó a pensar que no era tan terrible, que se acostumbrarían la una a la otra, que encontrarían la forma de convivir. Al cuarto día, la suegra pasó al ataque. Sara volvió del trabajo, abrió la puerta y enseguida sintió que algo no estaba bien. El piso olía a algo ajeno, no al perfume de Adela ni a comida, simplemente al olor de una presencia extraña que había alterado el orden habitual de las cosas. Entró en la cocina. Los armarios estaban abiertos y la vajilla no estaba en su sitio. Las tazas que Sara siempre guardaba en la balda superior habían sido bajadas, los platos habían cambiado de lugar con los cuencos y las ollas estaban alineadas por tamaño, de la más grande a la más pequeña. Todo ordenado, meticuloso, pero hecho por manos ajenas. Adela, llamó Sara. La suegra salió del salón, secándose las manos con una toalla. Ah, ya llegaste. He puesto orden en la cocina. La tenías bastante desordenada, la verdad. Las tazas no estaban en los estantes correctos, las ollas colocadas de cualquier manera. Ahora todo está como debe ser. Sara se quedó mirando los armarios reorganizados. Por dentro, hervía. Adela, a mí me resultaba cómodo como estaba. ¿Cómodo? La suegra torció el gesto. Eso no es cómodo, eso es desorden. Eres la dueña de la casa, deberías cuidar esas cosas. Yo toda la vida he mantenido la limpieza en mi hogar. Biel creció en el orden, y aquí llega y mira. Tazas por cualquier sitio, polvo encima de los armarios. ¿Qué polvo? Sara notó cómo su voz se volvía cortante. Ayer limpié. Pues se ve que limpiaste mal. Hoy yo he pasado el trapo. Mira cuánta suciedad. Adela le mostró la toalla. Sara la miró. Estaba limpia. Tal vez un par de motas de polvo, nada más. Eso es normal, Adela. El polvo se posa en todas partes. En mi casa no se posa, porque limpio todos los días. Pero tú, por lo visto, estás ocupada con el trabajo y has descuidado la casa. Sara apretó los dientes. Quiso replicar, pero se contuvo. No valía la pena. Simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina. En el dormitorio se dejó caer sobre la cama, cerró los ojos con fuerza. Respiraba hondo, intentando calmarse. Por la noche, cuando Biel volvió del trabajo, Sara intentó hablar con él. Estaban en la cocina, ella calentaba la cena, él deslizaba el dedo por el teléfono. Biel, hoy tu madre ha cambiado de sitio toda la vajilla. ¿Y qué? Ni siquiera levantó la vista. ¿Cómo que y qué? Es mi cocina. Estoy acostumbrada a saber dónde está cada cosa. La vuelves a colocar como antes. Se va a ofender. Entonces no la cambies. Sara se quedó inmóvil con la olla en las manos. Miró a su marido. Él seguía sin levantar la cabeza. Biel, ¿me estás escuchando? Sí. Mi madre es mayor, necesita entretenerse con algo. No le hagas caso. ¿No le haga caso? Repitió Sara. ¿Y si mañana decide reorganizar todo el piso? No lo hará. Deja de dramatizar. Se fue al salón. Sara se quedó de pie con la olla en las manos. Dentro de ella se levantaba una ola de impotencia. Biel no la escuchaba. No quería escucharla. Para él era una tontería, una niñedad. Para ella, una invasión. Una invasión lenta y persistente de su espacio.
Al día siguiente, Sara volvió del trabajo y descubrió que sus zapatillas habían desaparecido. Las mismas de siempre, suaves, grises, con suela de fieltro. Las llevaba usando 3 años, eran como de la familia. Sara registró todo el recibidor, miró debajo del armario, revisó el estante, no estaban por ninguna parte. ¿Adela, no ha visto mis zapatillas? La suegra estaba sentada en el salón, tejiendo algo con hilo beige. Levantó la vista y sonrió con inocencia. Sí, las vi. Las tiré. ¿Cómo que las tiró? Bueno, es que eran una vergüenza, Sara. Gastadas, pisoteadas. ¿Y si vienen invitados? ¿Qué van a pensar? Las puse en el cubo de la basura. Sara sintió que algo se rompía por dentro. Fue a la cocina y abrió el cubo de la basura. En el fondo, yacían sus zapatillas, manchadas de algo pegajoso. No tenía derecho a hacer eso, dijo al volver al salón. Adela se encogió de hombros. Yo vivo aquí y soy responsable del orden. Tú misma las habrías tirado hace tiempo si fueras una verdadera ama de casa. Comprarás otras nuevas, no es para tanto. Sara permanecía de pie, con los puños apretados. Quería gritar, lanzar algo, pero se contuvo. Se dio la vuelta y fue al dormitorio. Allí sacó el teléfono y marcó el número de Biel. No contestó. Le escribió un mensaje. Tu madre tiró mis zapatillas. Esto es insoportable. La respuesta llegó media hora después. Comprarás otras. No hagas una montaña de un grano de arena. Sara lanzó el teléfono sobre la cama. Se tumbó mirando al techo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Amargas, impotentes. No recordaba la última vez que había llorado. Tal vez hacía 3 años, cuando murió su abuela, y ahora lloraba por unas zapatillas, por el simple hecho de que no la escuchaban. Por la noche, durante la cena, Adela volvió a criticar. Sara había preparado pollo, esta vez en papel de aluminio, como había aconsejado la suegra, con el mínimo de especias, pero tampoco era suficiente. Está seco, sentenció Adela tras masticar el primer bocado. Deberías haberlo horneado con verduras, ellas sueltan jugo. ¿Te lo dije? No, no me lo dijo. Bueno, pensé que lo adivinaría sola. Biel, hijo, ¿recuerdas cómo cocinaba yo? Un pollito jugoso con patatas, con zanahorias, para chuparse los dedos. Biel asintió sin levantar la vista. Lo recuerdo, mamá. ¿Ves, Sara? Tienes que aprender de mí. Puedo enseñarte si quieres. Si no, el marido anda con hambre. Sara dejó el tenedor lentamente. Biel no pasa hambre. ¿Y tú cómo lo sabes? Los hombres nunca se quejan. Pero yo lo veo, ha adelgazado. Ha adelgazado, seguro. Biel, ¿verdad que has adelgazado? No, mamá, no he adelgazado. Sí, sí has adelgazado. Soy tu madre, yo lo veo. Sara, mañana prepararé yo misma la cena. Te enseñaré cómo se hace. Sara se levantó de la mesa, llevó su plato a la cocina en silencio. Allí se agarró al borde del fregadero y respiró hondo. Aguanta, se decía, solo aguanta, pero cada vez le resultaba más difícil aguantar. Al día siguiente, Adela realmente preparó la cena. Sara volvió del trabajo y encontró la cocina hecha un desastre. Ollas y sartenes sucias, salpicaduras de grasa en la cocina. Adela estaba de pie junto a la mesa, sirviendo algún tipo de guiso en los platos. Aquí tienes, ya lo he preparado. Ahora llegará Biel y comeremos. Y tú, mientras tanto, lava los platos. Sara miró la montaña de cacharros sucios y luego a su suegra. ¿No podría lavarlos usted? Usted fue quien cocinó. Adela se irguió y la miró con frialdad. Yo cociné, tú lavas. Siempre ha sido así. Una cocina, la otra limpia. ¿O es que no sabes lavar los platos? Sé hacerlo, pero después de mí, siempre lavo yo misma. Pues muy bien, entonces los lavarás. No discutas con los mayores, Sara, es de mala educación. Se dio la vuelta y fue a poner la mesa. Sara se quedó mirando los platos sucios. Tenía ganas de darse la vuelta e irse, simplemente irse del piso, dar un portazo y no volver. Pero no se fue. Se remangó, abrió el grifo y empezó a lavar. El guiso resultó estar demasiado salado y grasiento, pero Biel comía en silencio, sin quejarse. Adela resplandecía. Bueno, ¿está rico? Está rico, mamá. Eso es. Así es como hay que cocinar. Sara, apunta la receta. Sara no dijo nada. Terminó de comer, se levantó y llevó el plato a la cocina. Allí volvió a ocuparse de la vajilla.
Las manos se movían de forma automática, los pensamientos se enredaban. Sentía como dentro de ella crecía algo oscuro y pesado. Ira, resentimiento, impotencia, todo se mezclaba en un solo nudo que se le atascaba en la garganta y no la dejaba respirar. Pasó una semana, luego otra. Adela se asentaba cada vez con más seguridad. Caminaba por el piso como si fuera la dueña, movía las cosas de sitio, comentaba cada paso de Sara, criticaba su ropa demasiado llamativa, su peinado demasiado descuidado, su maquillaje demasiado provocativo. Sara callaba, aguantaba. Biel hacía como si no pasara nada. Una noche, cuando Biel se fue a la ducha, Adela se sentó junto a Sara en el sofá. Le tomó la mano con sus dedos cálidos y pegajosos. Sara, hablemos con franqueza. Sara se tensó. ¿De qué? De los hijos. Tú y Biel lleváis 8 años casados. ¿Dónde están los niños? Sara suspiró. Ese es un tema nuestro. De momento no lo estamos planeando. ¿No lo planean? La suegra abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que no lo planean? ¿Es que tenéis problemas? No hay ningún problema. Simplemente hemos decidido esperar. ¿Esperar? Adela soltó su mano y se recostó en el respaldo del sofá. ¿Entiendes que el reloj biológico está corriendo? ¿Cuántos años tienes? ¿29? Un par de años más y ya será tarde. ¿Y luego qué? Luego tú y Biel os quedaréis solos. ¿Y quién os traerá un vaso de agua en la vejez? Adela, eso es asunto nuestro. ¿Nuestro? La suegra sonrió con sorna. Biel es mi hijo. Así que también es asunto mío. Quiero nietos, quiero cuidarlos, criarlos. Y tú todo el día corriendo de oficina en oficina. Carrera, ¿y de qué sirve? No ganas mucho dinero, en casa no hay orden y no valoras a tu marido. Sara sintió que algo estallaba dentro de ella. ¿Que no lo valoro? Cocino todos los días, limpio, trabajo, aguanto sus reproches, yo. Silencio. La suegra alzó la voz. No te atrevas a llevarme la contraria. Soy mayor, sé mejor que tú. Te has relajado demasiado, Sara, te has soltado por completo. Antes las nueras respetaban a sus maridos, obedecían a las suegras, y ahora solo grosería. No estoy siendo grosera, solo. Cállate. Adela se levantó y se inclinó amenazante sobre Sara. Ella se recostó en el sofá, encogida. En esta casa la mayor soy yo, y me vas a obedecer. ¿Entendido? Sara guardó silencio. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. Miraba a su suegra, el rostro deformado por la ira, los labios apretados en una línea fina, los ojos desorbitados, y comprendía que aquello no iba a terminar. No terminaría hasta que ella misma le pusiera fin. ¿Pero cómo? Biel no la escuchaba, discutir era inútil, aguantar era insoportable. Adela bufó, se dio la vuelta y se fue a su habitación. Sara se quedó sentada en el sofá. Con manos temblorosas sacó el teléfono, quiso escribirle a Biel, pero luego cambió de idea. ¿Para qué? De todos modos diría, no le hagas caso. Biel salió del baño y fue al dormitorio. Sara se levantó y lo siguió. Él estaba tumbado en la cama, absorto en el teléfono. Biel, necesito hablar contigo. Ahora no. Estoy cansado. Biel, por favor. Es importante. Suspiró y dejó el teléfono sobre el pecho. La miró con irritación. ¿Qué? Tu madre. Ella me critica todo el tiempo. Cambia las cosas de sitio, tira mis zapatillas, me dice lo que tengo que hacer. No puedo más. Sara, es mayor, se aburre. ¿Lo entiendes? ¿No? Lo entiendo. Pero este piso también es mío, yo vivo aquí. ¿Y qué propones? ¿Echar a mi madre a la calle? No, claro que no. Pero quizá podrías hablar con ella, pedirle que sea más suave. Biel puso los ojos en blanco. Sara, no voy a meterme en vuestras peleas de mujeres. Sois adultas, ya os arreglaréis. Pero es tu madre. Precisamente, es mi madre. Y no voy a pelearme con ella por unas zapatillas. Volvió a mirar el teléfono. La conversación había terminado. Sara se quedó de pie, mirándolo. Su rostro indiferente, la pantalla del móvil brillando en la penumbra del dormitorio. Y por primera vez en 8 años de matrimonio comprendió que lo odiaba. Lo odiaba por su indiferencia, por su cobardía, por haberse protegido tras un muro de silencio y no tener intención de derribarlo. Se acostó a su lado, se dio la vuelta hacia la pared y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Los días se alargaban lentos, densos. Sara iba al trabajo, volvía a casa y aguantaba.
Adela se volvía cada vez más descarada. Ya no solo criticaba, daba órdenes. Le mandaba a Sara planchar su ropa, cocinar lo que a ella le apetecía, limpiar su habitación. Eres la nuera, decía, estás obligada a ayudar. Sara guardaba silencio. Planchar, cocinar, limpiar. Biel la miraba como si no existiera. Una mañana, cuando Sara se estaba preparando para ir al trabajo, Adela salió de su habitación con la plancha en la mano. Sara, ¿cómo planchas las camisas de Biel? Como siempre, respondió Sara con cansancio, abrochándose la blusa. Enséñame. Adela, llego tarde. ¿Qué te digo que me enseñes? Sara apretó los dientes, tomó una camisa, la extendió sobre la tabla de planchar y pasó la plancha por el cuello y por las solapas. Así no. La suegra le arrebató la plancha de las manos. Nada de eso. El cuello hay que plancharlo primero por el revés y luego por el derecho. Y tú lo haces de cualquier manera. Biel va a trabajar con camisas arrugadas, qué vergüenza. Las camisas no están arrugadas. Sí que lo están, yo lo sé mejor. Será mejor que yo misma las planche. Da vergüenza tener una nuera así. Sara tiró la camisa sobre la tabla. Plánchelas usted misma. Agarró el bolso y salió disparada del piso. En la escalera se detuvo, se apoyó en la pared y respiró hondo, intentando calmarse. Las manos le temblaban, tenía los ojos llenos de lágrimas. En el trabajo, la jefa le llamó la atención por llegar tarde. 15 minutos, pero reprimenda al fin y al cabo. Sara estaba sentada en el despacho, asentía, daba la razón. Por dentro todo hervía. Por la tarde volvió a casa agotada, vacía, abrió la puerta. Adela estaba sentada en el salón, viendo una serie. Biel aún no había llegado. Ah, ya llegaste, dijo la suegra sin apartar la vista de la pantalla. ¿Vas a preparar la cena? Sí, respondió Sara secamente. Haz algo decente, porque ayer otra vez preparaste alguna porquería. Sara fue a la cocina. Sacó del frigorífico el pollo y las verduras. Empezó a cortar de manera mecánica, sin pensar. El teléfono vibró, un mensaje de Biel. Llegaré con 1 hora de retraso. Claro, llegaría tarde, como siempre. Cocinaba en silencio, escuchando el sonido del televisor desde el salón. Adela se reía de algún chiste de la serie. Sara metió el pollo en el horno, se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Así no se podía seguir, tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Biel llegó 1 hora y media después. Cenaron los tres. Adela volvió a criticar, el pollo estaba duro, las patatas poco saladas. Biel callaba y masticaba. Sara miraba su plato sin levantar la vista. Después de la cena, cuando Biel se fue al salón a ver la televisión, Adela se quedó en la cocina. Se sentó frente a Sara y cruzó las manos sobre la mesa. Sara, he estado pensando, ¿no deberías pasar menos tiempo en el trabajo? La casa está completamente descuidada. Sara levantó la mirada. No puedo dejar el trabajo. No dejarlo. Solo reducir horas o incluso irte de baja por maternidad. Tienes un hijo y te quedas en casa, como debe ser. No estoy embarazada. Pues quédate. ¿A qué esperas? Biel es un buen hombre, trabajador, os mantendrá. Sara se levantó despacio. Eso no es asunto suyo, Adela. La suegra se puso en pie de un salto, el rostro desencajado. ¿Cómo que no es asunto mío? Biel es mi hijo. Así que es asunto mío. No, no lo es. Ah, tú, ¿cómo te atreves? Ahora mismo yo te... Adela levantó la mano, pero Sara esquivó el golpe, salió de la cocina, fue al dormitorio, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y se agarró la cabeza con las manos. Basta, ya basta, no podía aguantar más. Sacó el teléfono, abrió las notas y empezó a escribir. Un plan paso a paso, qué había que hacer, a quién acudir, cómo actuar. Escribió durante mucho tiempo, tachó, volvió a escribir, y luego se tumbó mirando al techo. Dentro de ella maduraba una determinación fría y firme. Mañana empezaría un nuevo juego, y Sara pensaba ganarlo. A la mañana siguiente se levantó antes que todos, preparó el desayuno y despertó a Biel. Él salió del dormitorio somnoliento y se sentó a la mesa. Sara le sirvió café y sonrió. Él la miró sorprendido, pero no dijo nada. Adela apareció más tarde, en bata y despeinada. Se sentó a la mesa y miró a Sara con desagrado. ¿Y tú por qué estás tan alegre hoy? Simplemente estoy de buen humor, respondió Sara. Ya veremos cuánto te dura. Biel se fue al trabajo. Adela se dirigió al baño.
Sara se quedó en la cocina, sacó el teléfono y marcó un número. Hola, buenos días, necesito a un cerrajero. Sí, para cambiar la cerradura. Hoy mismo, si es posible. Apunte la dirección, por favor. Dictó la dirección y colgó. Luego marcó otro número. ¿Tula? Hola, soy Sara, la esposa de Biel. Sí, todo bien. Quería invitarla hoy a casa, sobre las 2. Hay un asunto que necesitamos hablar, muy importante. Gracias, la estaré esperando. Después llamó a la vecina, la tía Coral. Aceptó encantada, le fascinaban esas reuniones. Sara guardó el teléfono y respiró hondo. Listo. El tren ya había salido. Adela salió del baño y fue a su habitación. Sara la oía trajinar allí dentro, tarareando algo, sin sospechar nada. A las 10 llegó el cerrajero. Sara lo dejó pasar y le mostró la cerradura. Él se puso a trabajar. Adela salió de su habitación y miró al cerrajero con sorpresa. ¿Y esto qué es? Estoy cambiando la cerradura, respondió Sara con calma. ¿Para qué? La vieja se atasca. La suegra se encogió de hombros y volvió a su habitación. Sara sonrió. El cerrajero terminó al cabo de media hora. Sara le pagó y lo acompañó hasta la puerta. Luego regresó a la cocina y empezó a preparar la mesa, café, galletas, bombones, todo como debía ser. A las 2 en punto sonó el timbre. Sara abrió. En el umbral estaba Tula, rellenita, sonrosada, con un brillo curioso en los ojos. Hola, Sara. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pase, Tula, ahora se lo cuento todo. Poco después llegó la tía Coral. Se sentaron a la mesa y Sara sirvió el café. Adela aún no salía, probablemente estaba durmiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Preguntó Tula con impaciencia. Ahora, esperemos a Adela. Sara se levantó, fue a la puerta de la habitación de su suegra y llamó. Adela, tenemos visitas. Salga. Desde dentro se oyó un gruñido molesto. Luego la puerta se abrió de golpe. Adela salió, se quedó paralizada al ver a Tula y palideció. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Sara me invitó. A tomar café. Adela se volvió hacia Sara. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás tramando? Sara sonrió, fría y serenamente. Nada especial. Solo quiero que todos sepan que suegra tan maravillosa es usted. Adela permanecía en el umbral, mirando a Tula como si hubiera visto un fantasma. Su rostro fue cambiando, primero se puso pálido, luego se cubrió de manchas rojas. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Sara, ¿qué significa todo esto? La voz le temblaba de rabia. Siéntese, Adela, respondió Sara con total calma, señalando una silla. El café se enfría. Tula resopló con una media sonrisa y dio un sorbo a su taza. La tía Coral estaba sentada, clavando los ojos en la suegra, claramente expectante. Adela avanzó lentamente hasta la mesa y se sentó en el borde de la silla. Tenía las manos apretadas en puños. ¿Sois hermanas, verdad? Preguntó la tía Coral, dirigiéndose a Tula. He oído que no os habláis. Primas, la corrigió Tula. Y sí, no nos hablamos. Desde hace 15 años. Desde que Adela se apropió de la casa de campo de la abuela. Yo no me apropié de nada. Saltó la suegra. La casa me correspondía por el testamento. No hubo ningún testamento. Simplemente la pusiste a tu nombre mientras yo estaba en el hospital. Mentira. Sara escuchaba, bebiendo café. Por dentro se extendía una calma fría, casi agradable. Había aguantado tanto tiempo, había callado y se había encogido tanto, que ahora, al observar la confusión de su suegra, sentía algo parecido al alivio. Está bien, no hablemos de la casa, hizo un gesto Tula. Sara, ¿para qué me llamaste? Dijiste que era algo importante. Sara dejó la taza sobre la mesa y miró directamente a Adela. Quería que supieras cómo Adela se comporta conmigo. La suegra se estremeció. ¿Qué tonterías dices? Cuéntalo tú, Adela, continuó Sara con suavidad, cómo cambias mis cosas de sitio, cómo tiraste mis zapatillas, cómo dices que cocino mal, que plancho mal, que limpio mal, cómo exiges que deje el trabajo y tenga un nieto. Tula arqueó las cejas, la tía Coral soltó un jadeo. Adela, ¿es verdad? Yo solo quería ayudar. La suegra se levantó de un salto y golpeó la mesa con el puño. Es que ella no sabe hacer nada. Ha dejado la casa hecha un desastre, no valora a su marido. Yo intentaba enseñarle, ¿y ella? ¿Y yo qué? Sara también se levantó. Su voz seguía siendo tranquila,
pero en sus ojos ardía algo duro. Yo aguanté. Aguanté 2 semanas tus reproches. Callé cuando movías mi vajilla. Callé cuando tiraste mis cosas. Callé cuando me humillabas delante de Biel. Yo no te humillaba. Sí, lo hacías. Todos los días. ¿Y sabes qué es lo peor? Biel callaba. Veía, oía y callaba. Tú la negó con la cabeza. Adela, así no se puede. La nuera también es una persona. No te metas en lo que no te importa. Espetó la suegra. ¿Y tú quién eres para darme lecciones? Soy tu hermana y veo el desastre que has causado. Siempre igual, te metes en la vida de los demás y empiezas a mandar a todo el mundo. Cállate. La tía Coral se inclinó hacia Sara y susurró. ¿De verdad tu marido no dijo nada? Sara sacó el teléfono, encontró el archivo necesario en las grabaciones y pulsó reproducir. Del altavoz salió la voz de Adela, furiosa y chillona. Cállate, como te has desmandado, no te atrevas a hablar delante de mí. Luego un sonido seco y resonante, una bofetada. Silencio. La voz de Sara, baja y quebrada, Biel. Y la respuesta de su marido, indiferente e irritada, déjame en paz, arréglense ustedes solos. Sara apagó la grabación. Tula la miraba con los ojos muy abiertos. La tía Coral se llevó la mano a la boca. Adela estaba pálida, los labios le temblaban. ¿Tú grababas? Grababa, asintió Sara. Por si acaso. Adela, ¿le pegaste? Tula se levantó despacio. ¿Golpeaste a tu nuera? Ella me habló mal. ¿Y eso te da derecho a pegarle? No le pegué, solo le di una palmada. Ella misma tiene la culpa. Sara sonrió con frialdad, casi con desprecio. ¿Lo oyen? Tengo la culpa por haberme atrevido a contestar. La tía Coral negó con la cabeza y chasqueó la lengua. Ay, 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 Adela, eso está muy mal, muy mal. Yo a mi nuera, a veces, le digo alguna palabra dura, pero pegar eso ya es demasiado. Y tú cállate, estalló la suegra. Vieja chismosa, ahora mismo te irás a contarlo por todo el edificio. Me iré, aceptó la tía Coral. Y bien que me iré, que todo el mundo lo sepa. Adela se volvió hacia Sara. Sus ojos ardían de odio. Tú lo hiciste a propósito. Los llamaste a propósito. A propósito, confirmó Sara con calma. ¿Quería humillarme? Yo la humillé a usted. ¿Justo? ¿No le parece? Se lo contaré todo a Biel. Te echará de casa. Cuénteselo. Solo que me temo que a Biel le dará igual, como siempre. Sara salió al pasillo y abrió la puerta de la habitación de su suegra. Allí estaban las mismas 3 maletas y la caja. Sara la sacó al recibidor. Tula y la tía Coral salieron de la cocina y observaron la escena. ¿Qué estás haciendo? Adela se lanzó hacia las maletas. Son mis cosas. Lo sé. Empiece a recoger. Se va de aquí. ¿Qué? He cambiado la cerradura. Su llave ya no sirve. Coja sus cosas y váyase. La suegra se agarró al marco de la puerta y se tambaleó. Su rostro se deformó, una mezcla de shock, rabia y miedo. No puedes echarme. Este es el piso de Biel. El piso también es mío. Está a nombre de los dos. Y tengo derecho a decidir quién vive aquí. Biel no te lo perdonará. Ya veremos. Sara sacó del bolsillo una llave nueva y la dejó sobre la cómoda del recibidor, de forma deliberada, para que todos la vieran. Una llave se queda conmigo. La segunda, para Biel. Para usted, ninguna. Tú la silbó. Vaya, Sara, ¿hablas en serio? Totalmente. Adela dio un paso adelante y levantó la mano. Sara ni siquiera se inmutó. La suegra se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire. Tula se interpuso entre ellas. Adela, basta, ya golpeaste una vez. La segunda ya es motivo para llamar a la policía. Recoge tus cosas y vámonos. ¿A dónde vamos? A mi casa. Pasarás la noche allí, te tranquilizarás y luego decidirás qué hacer. Yo no voy a ir contigo. Entonces duerme en la escalera. Adela se quedó quieta, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta bruscamente, agarró una de las maletas y la arrastró hacia la puerta sin mirar a nadie. Tula tomó la segunda maleta, la tía Coral la caja. Sara abrió la puerta. La suegra salió al rellano. Se volvió y miró a Sara con un odio tan intenso que ella retrocedió instintivamente. Te arrepentirás, susurró Adela. Y mucho. Puede ser, asintió Sara, pero por ahora solo me arrepiento de haberte aguantado tanto tiempo. Cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de tensión. Ya estaba hecho.
Un minuto después se oyó un estruendo fuera. Sara abrió la puerta de golpe. Adela yacía en el rellano entre pisos. La maleta estaba tirada a su lado. La suegra gemía, intentando levantarse. Tula y la tía Coral estaban más arriba, atónitas. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sara mientras bajaba. Se tropezó, murmuró la tía Coral. Se tropezó sola con la maleta. Adela se incorporó a cuatro patas y luego se puso de pie. Tenía el rostro desencajado y las rodillas raspadas. Intentó dar un paso y volvió a trastabillar. Rodó escaleras abajo. 3, 4, 5. Golpes, gritos. Tula gritó y corrió hacia abajo. Sara permanecía arriba, inmóvil. La suegra rodó hasta el siguiente rellano. Allí quedó tendida, respirando con dificultad. Tula se inclinó sobre ella. «Adela, ¿estás bien? Déjame», gimió. Sara bajó despacio, se agachó a su lado y miró a su suegra a los ojos. De cerca, fijamente. «¿Duele?», preguntó en voz baja. Adela la miraba aterrorizada. Tú lo hiciste a propósito. Yo estaba arriba. Usted se cayó sola. Me empujaste. Ni siquiera la toqué. ¿Verdad, Tula?». Tula dudó un instante y luego asintió. «Es verdad». Adela se tropezó sola. Sara se enderezó. Sacó el teléfono, encendió la cámara y la apuntó hacia su suegra. «Dígalo otra vez, diga que yo la empujé. Dígalo delante de testigos. Pero tenga en cuenta que la calumnia se castiga». Adela guardó silencio. Tula la ayudó a levantarse. La suegra se puso en pie tambaleándose. El rostro lleno de moratones, las rodillas raspadas, la manga del suéter rota. Miraba a Sara, y en esa mirada había una mezcla de miedo, odio y algo más, la comprensión de que había perdido. «Recoja sus cosas», dijo Sara, «y no vuelva más». «¿Y si vuelvo?». Sara levantó el teléfono. «Pondré esta grabación a todo volumen en la escalera. Se la enviaré a sus amigas de la parroquia. Que todos sepan qué suegra tan maravillosa es. Qué considerada. Cómo golpea a su nuera». Adela palideció aún más. Tula la tomó del brazo. «Vamos, Adela, vámonos de aquí». Bajaron arrastrando las maletas. La tía Coral fue detrás. Había que enterarse de cómo terminaba todo, y luego contarlo a todo el edificio. Sara se quedó de pie en el rellano, observándolas marcharse. El trío que arrastraba las pertenencias de la suegra. Adela se volvió por última vez. El rostro deformado, la boca abierta en un grito mudo. Sara se dio la vuelta, volvió a subir al piso, cerró la puerta con llave, apoyó la frente en la madera fría y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza, las sienes le palpitaban. Silencio. Por primera vez en 2 semanas, silencio. Sara entró en la habitación de Adela y miró alrededor. El sofá vacío, el armario abierto, algunas pequeñas cosas olvidadas en el alféizar de la ventana. Las recogió, un pañuelo, un peine, un tarrito de crema, las metió en una bolsa y luego abrió la ventana para ventilar. El olor ajeno se iba disipando poco a poco. En la cocina encendió la cafetera y se preparó un café. Se sentó a la mesa, rodeando la taza con ambas manos. El calor se extendía por las palmas, la calmaba. Pensaba en lo que vendría después. Biel volvería. ¿Y entonces qué? Gritaría, intentaría traer de vuelta a su madre, o volvería a callar. Sara sonrió con ironía. ¿Qué más daba? Había hecho lo que tenía que hacer. Había aguantado demasiado tiempo. Ya no más. El teléfono vibró. Un mensaje de Biel. «Mamá llamó. Dijo que la echaste. ¿Es verdad?». Sara escribió la respuesta. «Es verdad». Una pausa. «Hablaremos cuando llegue». «De acuerdo». Apagó el teléfono y dio un sorbo al café. Eran las 4. Faltaban unas 3 o 4 horas para que volviera Biel. Tiempo suficiente para arreglarse, poner la casa en orden, prepararse. Sara recorrió las habitaciones, borró las huellas de la visita, lavó las tazas, limpió la mesa. En la habitación de la suegra cubrió el sofá con una colcha limpia y cerró el armario. Ahora todo parecía casi como antes de la llegada de Adela. Casi. Volvió a la cocina y se puso a preparar la cena. Decidió hacer algo sencillo, pasta con salsa. A Bill le gustaba la pasta, aunque ahora ya daba igual lo que le gustara. Mientras la pasta se cocía, Sara estaba junto a la ventana, mirando el patio gris, los columpios donde se balanceaban 2 niños. El otoño era húmedo y lluvioso. Los árboles casi sin hojas, las hojas mojadas amontonadas junto a los portales. Pronto sería invierno, pronto Navidad.
Se preguntó si la celebrarían juntos ella y Biel o si para entonces todo se habría derrumbado por completo. La puerta se cerró de golpe, Biel había vuelto, antes de lo habitual. Sara se dio la vuelta y se secó las manos con un paño. Él estaba en la puerta de la cocina, sombrío, con el rostro endurecido. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Sara se encogió de hombros. Eché a tu madre. Tú mismo dijiste, arréglense solas. Pues me arreglé. Sara, es mi madre. Lo sé, pero me golpeó. Y tú te callaste. Biel abrió la boca, la cerró y se pasó la mano por la cara. Ella dijo que tú la empujaste, que se cayó por la escalera. Se cayó sola, tropezó. Hay testigos, Tula y la tía Coral. ¿La tía Coral? ¿La vecina? ¿También la llamaste? La llamé. Quería que todos supieran cómo tu madre me trata. Biel apretó los puños, dio un paso adelante, inclinándose sobre ella. ¿Querías humillarla? Quería. Y la humillé. ¿Cómo pudiste? Sara se irguió y lo miró directamente a los ojos. Muy fácil. Ella me humilló durante 2 semanas. Tú callaste. Ella me golpeó. Tú dijiste, arréglense solas. Pues me arreglé. Es mi madre. Y yo soy tu esposa. Por primera vez en muchos meses Sara alzó la voz. O lo era. No sé si tiene sentido seguir siendo la esposa de un hombre al que le da igual lo que me pase. Biel se quedó en silencio y dio un paso atrás. La miraba como si la viera por primera vez. Sara permanecía de pie, respirando con dificultad, sintiendo como todo vibraba por dentro, no de miedo, sino de rabia, de alivio, de haber dicho por fin todo lo que llevaba acumulado. Has cambiado, murmuró Biel. Sí, porque ya no puedo ser callada, cómoda e invisible. A mí no me sirve una mujer así. Sara sonrió con ironía. Y a mí no me sirve un marido que no me defiende. Se quedaron uno frente al otro, 2 figuras en una cocina estrecha, separadas por un abismo. 8 años de matrimonio, cientos de cenas silenciosas, miles de agravios no dichos, todo eso flotaba ahora en el aire, pesado e implacable. ¿Y ahora qué?, preguntó Biel. No lo sé, decide tú. Yo. Tú. Elige, tu madre o yo. Biel guardó silencio. Mucho tiempo. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Sara oyó cómo entraba en el salón, se dejaba caer en el sillón y encendía el televisor. Apagó el fuego. La pasta se había pasado. ¿Qué más daba? Sara la sirvió en un plato, la cubrió con salsa y se sentó a comer. Despacio, sin sentir el sabor. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Sara lo abrió. El texto era corto. ¿Te arrepentirás, zorra? Llegaré hasta ti. Adela. Por supuesto. Sara sonrió con frialdad, bloqueó el número y luego se levantó, fue al dormitorio y se tumbó en la cama mirando al techo. Escuchaba los sonidos del televisor desde el salón. Biel estaba viendo alguna película. Todo como siempre, solo que ahora nada volvería a ser como antes. Sara cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día. Mañana se vería qué hacer después. Por ahora simplemente yacía allí, sintiendo cómo la tensión se iba retirando poco a poco, dejando tras de sí un vacío extraño, desconocido, pero curiosamente no aterrador. Por la mañana Sara se despertó por el timbre del teléfono. Biel dormía a su lado. Había llegado tarde, ni siquiera lo oyó. Contestó. Número desconocido. Hola, Sara, soy Tula. Adela está conmigo. Quería saber cómo estabais. Gracias. ¿Todo bien? Estuvo toda la noche despotricando. Decía que te iba a denunciar. Yo se lo expliqué. Son tonterías. Ella misma tiene la culpa. Gracias, Tula. Oye, y has hecho muy bien. De verdad. Ya era hora de ponerla en su sitio. Yo misma lo habría hecho, pero no me atrevía. Tú sí te atreviste. Sara sonrió. Es que ya no podía más. Lo entiendo. Si necesitas algo, llama. Te apoyaré. Sara se despidió y colgó. Biel se despertó, se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. ¿Quién llamó? Tula. Quería saber cómo estábamos. ¿Y mi madre? Está con ella. Pasó la noche allí. Biel asintió. Se levantó y fue al baño. Sara se quedó tumbada, mirando su espalda, ancha, conocida, y pensó, ¿cuánto más durarán así? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O quizá algo cambie? Se levantó y fue a la cocina. Preparó el desayuno, huevos fritos, tostadas, café. Puso la mesa. Biel salió, se sentó y empezó a comer en silencio. Sara se sentó frente a él.
Biel, tenemos que hablar. ¿De qué? De nosotros, de lo que viene después. Él levantó la mirada. ¿Y qué viene después? No lo sé, dímelo tú. Biel dejó el tenedor. La miró largo rato, con atención, como si la evaluara. ¿De verdad quieres que elija entre tú y mi madre? Sí, quiero. Eso no es justo. ¿Por qué? Porque es mi madre. No puedo abandonarla. ¿Y a mí sí puedes? Se quedó en silencio. Volvió a tomar el tenedor, terminó los huevos, se levantó y cogió la chaqueta. Tengo que ir a trabajar. Hablaremos esta noche. Biel. Pero él ya había salido. La puerta se cerró de golpe. Sara se quedó sentada a la mesa. Terminó el café, recogió los platos, luego se vistió y también se fue al trabajo. Todo el día trabajó en piloto automático, pensando en la noche, en la conversación inevitable, en lo que diría Biel y en lo que diría ella misma. Al final del día llegó un mensaje suyo: me retrasaré, pasaré por casa de mi madre. Sara sonrió con amargura. Claro, pasaría por casa de su madre. Adela, sin duda, ya no habría puesto en su contra, lloraría, se quejaría, contaría que villana era Sara. Pero a Sara le daba igual. Ella ya había hecho su elección. Ahora le tocaba a Biel. Volvió a casa, se cambió, preparó la cena solo para ella y comió mirando por la ventana. Afuera oscurecía temprano, con ese tono otoñal. Encendió la luz y se sentó en el salón con un libro. Leía sin profundizar, simplemente pasando las páginas para matar el tiempo. Biel regresó a las 10 de la noche. Entró en el salón y se sentó frente a ella. Tenía el rostro cansado, agotado. Mamá quiere volver, dijo. No, respondió Sara brevemente. Sara. No, Biel. Ya no pienso soportar su presencia. ¿Pero a dónde va a ir? Con Tula. O que alquile un piso. O que vuelva a su casa. Allí están de obras. Cuando terminen las obras, volverá. Y mientras tanto, que viva donde quiera, pero no aquí. Biel apretó la mandíbula. Me estás poniendo contra la pared. Yo. Sara dejó el libro. Fuiste tú quien me puso ahí. Aguanté 2 semanas. Te pedí que intervinieras. Me ignoraste. Ella me golpeó. Tú callaste. ¿Qué se suponía que debía hacer? No echarla. ¿Y seguir aguantando? ¿Esperar a que me pisoteara por completo? Biel se levantó y empezó a caminar por la habitación. Se detuvo junto a la ventana y miró la oscuridad. No pensé que llegaría a esto. Llegó. ¿Y ahora qué? Decide tú. Si quieres que mi madre vuelva, yo me iré. Si quieres que me quede yo, ella vivirá aparte. Biel se giró. ¿Y no hay una tercera opción? ¿Cuál? Que intentes llevarte bien con ella, que se disculpe, tú la perdones y todo se arregle. Sara sonrió con ironía. Biel, tu madre nunca se disculpará. Ella cree que tiene razón, y yo ya no voy a doblarme más. Entonces, ¿me toca elegir a mí? Sí. Él permaneció de pie, mirándola en silencio. Mucho tiempo. Luego suspiró y negó con la cabeza. Dame tiempo para pensarlo. ¿Cuánto? No lo sé. Unos días. Sara asintió. Se levantó y fue al dormitorio. Se acostó y se tapó con la manta. Biel se quedó en el salón. Ella oía cómo caminaba, encendía el televisor, lo apagaba. Luego, silencio. No lograba dormirse. Los pensamientos giraban sin darle tregua. ¿Qué pasaría si Biel elegía a su madre? Divorcio, reparto del piso, una nueva vida. ¿Y si la elegía a ella? Sara no sabía qué deseaba más. Solo sabía una cosa: ya no volvería a vivir como antes. A la mañana siguiente Biel se fue temprano, sin despedirse. Sara se levantó y se preparó para ir al trabajo. El día transcurrió lento, denso. Por la tarde regresó a casa. El piso estaba vacío. Biel otra vez se había retrasado. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Has destruido nuestra familia. Espero que te dé vergüenza. Adela. Un número nuevo. Sara también lo bloqueó. Luego abrió el teléfono, encontró la grabación de la bofetada y la escuchó una vez más, la voz fría de la suegra, el sonido del golpe, el murmullo indiferente de Biel. Guardó la grabación en la nube. Por si acaso, nunca se sabe. Biel volvió tarde y se acostó a su lado sin decir palabra. Sara fingió dormir. Yacían espalda con espalda, 2 extraños en la misma cama. Así pasaron 3 días. 3 días de silencio, de cosas no dichas, de espera. Sara iba al trabajo, volvía a casa y preparaba la cena. Biel comía, callaba y se iba al televisor.
Apenas hablaban, solo lo imprescindible. Al cuarto día Adela llamó ella misma. Sara vio el nombre en la pantalla, dudó, pero contestó. Hola, Sara, soy yo. La voz de la suegra sonaba cansada. Tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que pasó. Quiero pedirte perdón. Sara se quedó inmóvil. ¿Perdón? Sí, he pensado las cosas. Tal vez no tuve razón. Te presioné demasiado. Perdóname. Sara guardó silencio. Dentro de ella se alzaba una ola de desconfianza. ¿Adela pidiendo perdón? Eso no ocurría nunca. ¿Qué es lo que realmente quiere? Volver. Biel me dijo que tú estás en contra, pero quizá podamos llegar a un acuerdo. Me portaré con más discreción. No me meteré en tus asuntos, te lo prometo. No. ¿Sara? No, Adela. Usted no va a cambiar. En una semana todo empezará otra vez. No empezará, lo prometo. Sus promesas no valen nada. Silencio. Luego la voz de la suegra cambió, se volvió dura, rabiosa. Así que no quiere ceder. Está bien. Entonces haré que Biel te eche el mismo. Inténtelo. Lo intentaré. Y mucho. Adela colgó. Sara dejó el teléfono y respiró hondo. Así que la guerra continuaba. Que así fuera. Estaba preparada. Los 2 días siguientes Sara los pasó en una tensa espera. Sabía que Adela no se calmaría así como así. La suegra actuaría, tejería intrigas, pondría a Biel en su contra. La única duda era cómo lo haría. La respuesta llegó el sábado por la mañana. Sara se despertó por el timbrazo de la puerta, insistente, brusco. Miró el reloj, las 8 de la mañana. Biel dormía a su lado, ni se movió. Se puso la bata y fue a abrir. En el umbral estaba Adela, acompañada de 2 mujeres, una mayor, con el pelo teñido de rojo, y otra más joven, con gafas. Ambas miraban a Sara con una curiosidad apenas disimulada. Buenos días, Sara, canturreó dulcemente la suegra. Estas son mis amigas, Faina y Vera. Les he contado nuestra situación. Quieren ayudarnos a reconciliarnos. Sara se apoyó en el marco de la puerta. No lo van a conseguir. No voy a dejarlas pasar. ¿Cómo que no? Se indignó Faina. Adela vivía aquí, tiene derecho. Ya no, respondió Sara con calma. He cambiado la cerradura. No puedes hacer eso, intervino Vera. Es la madre de tu marido. Puedo. Y lo hice. Adela dio un paso adelante e intentó colarse junto a Sara. Ella no se movió. Biel, gritó la suegra. Biel, sal aquí. Desde el dormitorio se oyeron ruidos. Biel se despertó. Al cabo de un minuto apareció en el pasillo, somnoliento y despeinado. ¿Qué está pasando? Esto es lo que pasa. Adela señaló a Sara con el dedo. Tu mujer no me deja entrar. Y yo he traído a mis amigas para que hablemos todos juntos, como personas civilizadas. Biel se pasó la mano por la cara y suspiró. Mamá, ya lo hablamos. Vivirás con Tula mientras. ¿Mientras qué? ¿Mientras esta zorra decida perdonarme? No me llames zorra, dijo Sara con frialdad. ¿Y cómo quieres que te llame? Has destruido la familia. La destruyó usted, respondió Sara, cuando me pegó. Faina soltó un jadeo. Adela, ¿de verdad la golpeaste? La suegra vaciló. Bueno, solo le di una palmada. Ella misma se lo buscó. Escuchen ustedes mismas. Sara sacó el teléfono, buscó la grabación y pulsó reproducir. Del altavoz salió la voz chillona y furiosa de Adela, luego el sonido de la bofetada. Después la voz de Biel, déjame en paz, arréglense ustedes solas. Faina y Vera se miraron entre sí. Adela palideció. ¿Tú otra vez pusiste esa grabación? La puse, para que todos sepan la verdad. Adela, Faina negó con la cabeza. No se puede hacer eso, pegarle a la nuera. Ella me provocó. ¿Provocarte? Sara sonrió con ironía. Solo te pedí que no te metieras en mis asuntos, y por eso recibí una bofetada. Y mi marido cayó. Biel estaba allí de pie, con la cabeza baja, en silencio. Vera lo miró con desaprobación. ¿Y usted no dijo nada? ¿Nada en absoluto? No quise intervenir, murmuró Biel. Eso se llama cobardía, joven, sentenció Faina. A la esposa hay que defenderla, siempre. Cállense, estalló Adela. Están aquí para ayudarme, no para darme lecciones. Estamos aquí para aclarar las cosas, la corrigió Vera. Y no hay nada que aclarar. Usted misma tiene la culpa, Adela. La suegra abrió la boca y la cerró. El rostro se le desencajó. Traidoras. Todas sois unas traidoras. Se dio la vuelta y se lanzó hacia la escalera. Tropezó con un escalón,
agitó los brazos. Sara permanecía en la puerta, inmóvil. Adela se tambaleó, intentó agarrarse a la barandilla, no llegó a tiempo y rodó escaleras abajo. Esta vez no tan rápido. 4 escalones. El rellano. La suegra quedó tendida, gimiendo, agarrándose la rodilla. Faina y Vera corrieron hacia ella. Adela, ¿estás bien? La rodilla hay, la rodilla. Sara bajó, se agachó a su lado y la miró a los ojos. Otra vez se cayó. Hay que tener más cuidado. Tú me empujaste. Yo estaba en la puerta, delante de testigos. ¿Verdad, Faina? Faina dudó un momento y luego asintió. Es verdad. Adela se tropezó sola. Sara se incorporó. Sacó del bolsillo de la bata una hoja doblada y la desplegó. Era un texto impreso. ¿Qué es eso?, preguntó Vera. Una declaración. En ella consta que Adela ya no vive en esta dirección y no tiene derecho a presentarse aquí sin mi consentimiento. Pueden firmar como testigos. «Estás loca», aulló la suegra. «No voy a firmar. A usted no se lo pido, solo a las testigos». Faina tomó la hoja y la leyó rápidamente. «Está todo correctamente redactado. Yo firmo. Adela, su comportamiento es realmente inapropiado. ¿Tú también?» «Y yo también», añadió Vera, poniendo su firma debajo del texto. «Lo siento, pero la nuera tiene razón. Usted ha cruzado todos los límites». Adela estaba sentada en el suelo, mirando a sus amigas con odio. Luego se levantó lentamente, apoyándose en la barandilla. La rodilla estaba hinchada, un hematoma se extendía sobre ella. «Se han puesto todas de acuerdo, todas contra mí». «No contra usted», dijo Sara con calma, «sino a favor de la justicia». Le tendió el documento a Biel. «Firma». Él tomó la hoja, la miró y luego miró a su madre. Ella lo observaba con una súplica desesperada. «Biel, hijo, ¿también tú?» «Mamá, de verdad te pasaste. Pero soy tu madre». «Lo sé, pero Sara es mi esposa, y yo debía haberla protegido. Perdóname». Firmó al pie del documento y se lo devolvió a Sara. Ella lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Adela permanecía de pie, apoyada en la barandilla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, amargas, furiosas. Miraba a Sara como si quisiera matarla con la mirada. «Esto no te lo perdonaré. Nunca». «No hace falta», respondió Sara. «Solo no vuelva más». La suegra bajó las escaleras cojeando. Faina y Vera la siguieron, ayudándola. Sara se quedó en el rellano, observándolas alejarse. Biel estaba a su lado. «¿Ya terminó todo?», preguntó él en voz baja. «Con tu madre, sí». Sara se volvió hacia él. «¿Y con nosotros?». Biel guardó silencio y luego suspiró. «No lo sé. Has cambiado. Te has vuelto más dura. Tuve que hacerlo. Tú no me defendiste. Yo no sé hacerlo. Mi madre mandó toda la vida y yo me acostumbré a obedecer. Pero yo no soy tu madre. Soy tu esposa. Y no quiero que me obedezcan. Quiero que me escuchen». Biel asintió y la miró largo rato, con atención. «Dame una oportunidad para cambiar». Sara dudó y luego asintió. «Una sola oportunidad. Pero si vuelves a callarte cuando yo esté mal, me iré para siempre». «De acuerdo». Regresaron al piso. Sara cerró la puerta con llave, fue a la cocina y puso la cafetera. Biel se sentó a la mesa. «Sara, ¿y qué ponía en el documento?». Ella sonrió. «Nada. Estaba en blanco. Solo quería que tu madre viera que tengo aliados». Biel la miró, sorprendido. «¿Estabas faroleando?». «Sí, pero funcionó». Él negó con la cabeza y sonrió. «Me sorprendes». «Yo también me sorprendo a mí misma». Se quedaron sentados en la cocina, tomando café. Afuera llovía, una lluvia fina y persistente. El otoño iba dando paso al invierno. Pronto llegarían las fiestas y la ciudad cambiaría, se llenaría de luces y adornos. Sara miraba por la ventana, pensando en todo lo ocurrido. 2 semanas de infierno, pero resistió, no se rompió, no se rindió y demostró que sabía defenderse. Y bien lo vio, por fin lo vio. «Sara», dijo él en voz baja, «quiero que todo vaya bien entre nosotros». «Yo también». «Entonces intentémoslo, desde cero». Sara asintió y extendió la mano por encima de la mesa. Biel tomó su palma con la suya, cálida, grande. Permanecieron así unos minutos, en silencio, simplemente dándose la mano. El teléfono de Sara vibró. Un mensaje de Tula. «Adela está en mi casa. Llora. Dice que la has dejado en ridículo». Yo le dije, ella misma tiene la culpa. Aguanta, chica.
Hiciste lo correcto. Sara sonrió y respondió, gracias. Por la noche prepararon la cena juntos. Biel cortaba las verduras y Sara freía la carne. Trabajaban en silencio, pero era un silencio distinto, no sordo como antes, sino tranquilo. Se movían al unísono, sin estorbarse. Pusieron la mesa y se sentaron a cenar. Está rico, dijo Biel tras masticar el primer bocado. ¿De verdad? Sara arqueó una ceja. Porque tu madre decía que no sé cocinar. Mi madre decía muchas cosas. No siempre decía la verdad. Sara sonrió con ironía. Terminaron de comer, recogieron los platos y luego se sentaron en el salón a ver una película. Biel rodeó a Sara con el brazo por los hombros. Ella se acurrucó junto a él, sintiendo su calor. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Quizá algo de verdad estaba cambiando. Quizá encontrarían la manera de estar juntos, no solo uno al lado del otro, sino realmente juntos. Al día siguiente Sara fue al trabajo con el corazón ligero, por primera vez en una semana. Incluso la jefa lo notó. Sara, hoy estás radiante. ¿Te ha pasado algo bueno? Simplemente resolví un problema, respondió Sara. Muy bien. Lo principal es no dejar que los demás te presionen. Por la tarde, de camino a casa, Sara pasó por el supermercado y compró comida y flores. Le apetecía hacer algo agradable, para ella, para Biel, para su hogar, que volvía a ser solo suyo. En casa puso las flores en un jarrón y preparó la cena. Biel llegó a tiempo, vio las flores y sonrió. ¡Qué bonito! Sí, llevaba tiempo queriendo comprarlas, pero no me atrevía. Cenaron charlando sobre el trabajo, el tiempo, los planes para el fin de semana. Conversaciones normales, pero Sara se sorprendía sonriendo, sintiéndose ligera. Antes de dormir Biel la abrazó. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte, por no irte, por darme una oportunidad. Sara se apretó contra él. No me falas. No lo haré. Se durmieron abrazados. Y afuera llovía, la última lluvia de la temporada. Grandes gotas golpeaban el cristal, limpiando el polvo otoñal de las calles. Por la mañana Sara se despertó con el sol. Entraba por la ventana, brillante y fresco. Afuera todo relucía tras la lluvia nocturna. Biel aún dormía. Ella se deslizó con cuidado de debajo de la manta, se acercó a la ventana y miró el patio lavado, a los niños que ya jugaban en el parque. Un nuevo día, una nueva vida. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sara lo abrió, preparándose para nuevas amenazas de Adela. Pero el texto era distinto. Adela se fue a casa de su hermana, a otra ciudad. Dijo que no puede quedarse aquí, ahora todos saben que levantó la mano contra su nuera. Le da vergüenza. Así que puedes dormir tranquila, Tula. Sara bajó lentamente el teléfono. Se había ido. Adela se había ido. El alivio la cubrió como una ola. Apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. Ya está. Se acabó. ¿Sara? Biel se despertó y se sentó en la cama. ¿Qué pasa? Ella se volvió y sonrió. Tu madre se fue. A otra ciudad. Con su hermana. Biel guardó silencio, asimilando la noticia. Luego asintió. Tal vez sea lo mejor. Necesita calmarse. Y nosotros necesitamos aprender a vivir de nuevo. Aprenderemos. Sara se acercó, se sentó a su lado en la cama y tomó su mano. Prométeme que nunca volverás a callarte cuando yo esté mal. Lo prometo. Y prométeme que no permitirás que nadie me humille, ni siquiera tu madre. Lo prometo. Sara miró a sus ojos, castaños, cansados pero sinceros. Asintió. Entonces tenemos una oportunidad. Estaban sentados, tomados de la mano, mirando por la ventana la ciudad bañada por el sol. En algún lugar lejano, en otra ciudad, Adela lamía sus heridas. En algún sitio cercano la vida seguía su curso, ruidosa, cotidiana. Y aquí, en este piso, dos personas intentaban recomponer los fragmentos de un matrimonio roto. Si lo lograrían o no, solo el tiempo lo diría. Pero ahora, en esa mañana, Sara creía que sí, porque había aprendido lo más importante: no callar, no aguantar, no encogerse, sino hablar, actuar y defenderse. Y eso lo cambió todo. Aquella misma noche Sara estaba sentada en la cocina, deslizando el dedo por el teléfono. Se topó con una foto antigua, ella y Biel en su boda, jóvenes, felices. Entonces parecía que por delante les esperaba toda una vida llena de amor y comprensión. La vida resultó ser más complicada, pero quizá precisamente eso es lo que la hace real.
Biel entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua y notó que ella lo miraba. ¿Sientes nostalgia? Un poco. Éramos tan ingenuos. Lo éramos. Pero ahora somos más sabios. Sara sonrió con ironía. Lo somos. A través del dolor, pero lo somos. Biel se sentó frente a ella. Sara, quiero decirte algo, perdóname, por no haberte protegido, por haber callado, por todo. Ella levantó la mirada. Te perdonaré, pero solo si de verdad cambias. Lo intentaré. Entonces basta de palabras, demuéstralo con hechos. Él asintió y extendió la mano por encima de la mesa. Sara puso la suya sobre la de él. Permanecieron así, en silencio. Afuera el atardecer se iba cerrando. En el piso hacía calor, había calma. Por primera vez en mucho tiempo, una calma auténtica. Sara sabía que lo que venía no sería fácil, que habría que cambiar muchas cosas, volver a adaptarse, aprender a hablar el uno con el otro. Pero estaba preparada, porque había aprendido lo esencial, no doblegarse, mantenerse firme y no permitir que nadie la quebrara. Ni siquiera si ese nadie era la suegra, ni siquiera si el marido callaba, ni siquiera si el mundo entero estaba en contra. Había encontrado la fuerza para arreglarlo todo. Y ahora la vida volvía a pertenecerle.